Eres Dios de majestad, eres Rey de la creación. Tu nombre eterno es, tu gloria por la eternidad. Eres Dios de santidad, incomparable en poder, grande en autoridad. Tu reino eterno es. Estás sentado en el trono, por los siglos reinará. Su gloria, su santidad, la tierra llenará. Está sentado en el trono, por los siglos reinará. Su gloria, su santidad, la tierra llenará. Su nombre es Adonai. Su nombre es Adonai. Su nombre es Adonai. Saludos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, que el Señor les bendiga, que el Eterno los guarde, los proteja, que les llene de toda bendición y que pueda darles una alegría profunda en el corazón. Y como no podríamos estar alegres si estamos conociendo el carácter del Eterno, el carácter de Adonai. Y entonces es para mí un gusto, un placer poder darles la bienvenida a esta serie que hemos estado trabajando ya hace varias semanas, y pues hoy vamos a continuar hablando acerca de este tema, que es un tema maravilloso, apasionante, en el cual pues hemos dispuesto a aprender cómo es el carácter del Eterno. Para los nuevos suscriptores, las personas nuevas que nos acompañan, nuestros amigos que están ya con nosotros en este canal, bueno, en resumen podemos decir lo que hemos estado mencionando en videos anteriores, que generalmente todos nosotros tenemos como cierta concepción, tenemos cierta idea de lo que el Eterno es, de quién Él es, de cómo se manifiesta, qué atributos tiene, y todo esto, todo este conocimiento nosotros lo tenemos pues a través de nuestras vivencias, a través de nuestras propias experiencias, a través de nuestra cultura, a través de la influencia familiar que tenemos nosotros. Y entonces nosotros decimos: Dios, el Eterno, es así, es de esta manera, así se define, Él es esto. Pero como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, no hay mejor manera de conocer al Eterno sino a través de lo que Él dice, de lo que Él dice de Él mismo. Entonces, a través de estos videos hemos estado analizando las expresiones de cómo el Eterno se define en su propia persona. Hay varios videos aquí en este canal en donde vemos el carácter del Eterno como el Rahum, Behanun, el Jafaim, Be'al Chesed, Be'emet, como el Shaddai, como el Gibor, Ata el Roi, que son expresiones que encontramos en el texto de la Torá y que nos sirven para definir cómo es el carácter del Eterno. Entonces, el Eterno habla y le expresa de sí mismo todos estos conceptos. El día de hoy vamos a continuar. Vamos a ver un concepto más
que obviamente lo encontramos en el texto de la Torá. Lo encontramos en el texto que ya lo hemos estado analizando en varias ocasiones, que ya lo hemos visto, pero hoy lo vamos a volver a leer. Recordará que es el pasaje de Devarim, capítulo 10, pasuk 10, en el verso 17. Es el que está por aquí, creo que ahí se alcanza a ver bien. Ajá, y es el pasaje que hemos estado viendo para esta pequeña serie. Dice este pasaje del texto de la Torá, recordemos que la Torá se lee de derecha a izquierda, ¿sí? A diferencia del español o del inglés, que es de acá para allá, la Torá se lee de derecha a izquierda. ¿Qué dice este pasaje de la Torá? Ki Adonai Eloheihem u Elohei a Elohim be Adonai a Adonim a El a Gadol a Gibor ve Anorá asher lo yisavanim Velo Yikach Shohad. Lo leemos un poquito más despacio. Ki Adonai Eloheihem u Elohei a Elohim. Ve Adonai a Adonim a El a Gadol a Gibor ve Anorá asher lo yisafanim Velo Yikach Shohad. Este pasaje que hemos estado analizando en estas semanas es un pasaje tan importante que se volvió el centro o es el centro de la declaración de fe del pueblo judío. Este pasaje es como el centro en el cual recaen todas o de cual dependen todas las creencias del pueblo judío. Entonces nosotros con mucho respeto lo tocamos, lo leemos, porque sabemos la importancia que este pasaje tiene. Entonces, ¿cómo traducimos el pasaje? ¿Qué traducción tiene? Ki Adonai, porque Adonai, Eloheihem, el Elohim de ustedes, u Elohei a Elohim. Él es el poderoso entre los poderosos. Ve Adonai a Adonim, y él es el juez de los jueces. A él, el poderoso, a Gadol, el que es grande, a Gibor. Gibor es una palabra que ya analizamos la ocasión pasada. Gibor es el que prevalece. Ve Anorá, el que genera respeto. ¿Sí? Este de repente es un carácter que vamos a enfatizar mucho. Ve Anorá, el eterno. La palabra Anorá viene de la expresión hebrea Yará, que significa respeto. Dice, el que infunde respeto o el que es respetable. Ve Anorá asher lo yizafanim. Asher lo yizafanim es que no levanta el rostro, los rostros, en el sentido de que no le guarda respeto a la gente por su apariencia, por la calidad de su vestidura, por el color de su piel, el color de sus ojos, el color del cabello. Dice, Asher lo yizafanim, no hace acepción de personas por la apariencia. Dice, no levanta el rostro de nadie. Y luego dice, lo yikach shohat, y que no acepta o no toma. Yikach es de kajá, que es tomar. Dice que no toma regalos, no toma cohecho. El día de hoy vamos a analizar, en esta ocasión, la palabra gadol, agadol, como una partícula que describe el nombre del Eterno, como una partícula que nos habla del nombre, de la cualidad que tiene el carácter de Adonai. Bueno, para empezar definiendo esta expresión, la expresión gadol, tenemos que recurrir al desarrollo de este concepto, y para ello tenemos que ir también a la raíz. Entonces tenemos nuestra tabla, como siempre hemos estado ocupándola. La palabra que aparece en el texto que leímos es la palabra gadol, como está aquí. Gadol. Ga como ga de gato. Gadol. Gadol. ¿Sí? Aquí está la expresión como aparece en el texto. Esta palabra gadol proviene de una raíz en el idioma hebreo
que es la palabra gadal. Gadal, entre otras definiciones, significa hilar, hilar como coser, hilar o crecer. ¿Sí? La raíz de la palabra gadol es gadal. Cuando nosotros vemos el concepto de gadal, lo entendemos de la siguiente manera. La palabra gadal transmite la idea de retorcer, de hilar, de coser, o de hacerse fuerte o de crecer, en el sentido de que las personas en la antigüedad, las que escribieron o las que crearon estos conceptos para escribir la Torá, era gente que estaba emparentada mucho al concepto de la ganadería, del pastoreo. Entonces, de los animales, de las cabras, de las ovejas, de las vacas, obtenían la materia prima para poder elaborar sus prendas. ¿Sí? Y también de la naturaleza de ciertas plantas obtenían lino, obtenían algodón, pero para poder generar una fibra, un hilo, lo que tenían que hacer ellos era presionar un hilo contra otro y trenzarlo y después empezar a enrollarlo, ¿sí? A torcerlo, para que así un hilo, dos o tres o más hilos se pudieran juntar y al momento de torcerlos iban generando ya una fibra. ¿Sí? Y después esa fibra se podía coser, se podía tejer y con ello ellos podían ya tener sus prendas, sus indumentarias. ¿Sí? Podían hacer mantos, podían hacer túnicas, podían hacer incluso zapatos, pero el proceso era el mismo: tomar una fibra, amarrarla y luego torcerla para hacer una fibra más gruesa y después de esa fibra ya poderla coser o ya poderla tejer. Entonces de ahí que la palabra gadal tiene dos significados absolutos. El primero sería una cuerda, sería también enrollar y hacer crecer. Serían como esos tres significados absolutos de la raíz triconsonántica, porque son tres consonantes, 1, 2 y 3, significa una cuerda, significa tejer o coser y también significa hacer crecer, en el sentido de que las fibras crecían. ¿Sí? De la misma raíz tenemos otro sustantivo emparentado, que es la palabra gedel, que significa prosperidad. ¿Sí? La palabra es gadel, gadel, como aparece, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 25, donde se habla la historia de Isaac y se dice, Isaac es el hijo de Abraham, donde se dice que él era un hombre próspero y había crecido mucho y había prosperado mucho. Entonces, gadel es prosperidad, en el sentido de crecer, de tener un crecimiento, pues obviamente ligado a las posesiones económicas. Sí, entonces Isaac era un hombre próspero, Yishak, el hijo de Abraham. También tenemos otros sustantivos, por ejemplo, gadil. Gadil significa literalmente torcer, ¿sí? O retorcer, como las fibras que se retuercen para poder formar una cuerda, ¿sí? Tomaban las fibras y se retorcían, y al mismo tiempo la palabra de la misma raíz está ligada con git. Git, si se da cuenta, son las mismas letras, solo hay una yud en medio. Git significa tendón, porque en la antigüedad, esto es muy curioso, de hecho platicaba recién con un seguidor que tenemos en Uruguay, y veíamos la importancia de la arqueología y de los descubrimientos arqueológicos en el tema de la interpretación. Por ejemplo, esta palabra, que es la palabra gid, significa tendón, y decimos cómo se relaciona con gadal, que es hilar o hacer crecer, con gadel, que es prosperidad, o con gadil, que es torcer, como la palabra gid, que es el tendón, cómo se relaciona, porque está dentro de la misma, del mismo grupo de ideogramas. Bueno, porque la palabra gid, que es el tendón, bueno, era el tendón más largo que se encontraba, perdón, en las piernas
tanto de las cabras o de las ovejas o incluso de los animales de ganado bovino, de las vacas, de los bueyes. Ese tendón que estaba en las piernas, ese era un tendón que se extraía con mucha delicadeza, con mucho cuidado, y ese tendón con el tiempo se secaba, después se volvía a humedecer, luego se volvía a secar para hacerlo duro, y después se juntaban 2 o 3 tendones de vaca y se anudaban y se amarraban y se tejían, ¿sí? Se trenzaban uno con otro, y entonces hacían una fibra muy resistente, y esa servía para poder hacer un arco, era la línea de disparo de un arco, en donde se apoyaban las flechas para poder cazar los animales. Entonces vemos cómo todas estas palabras están emparentadas en cuanto a significado. Gadal es hacer crecer, Gadel es la prosperidad, Gadil es torcer y Gid es el tendón. De esta misma raíz tenemos otras palabras como Migdal. Migdal o Amigdal en el texto de la Torá es una torre. Migdal como algo que se construye, como algo que se hace crecer, porque Gadal es crecer como raíz. Entonces Migdal significa la que creció, como una torre que se eleva en medio de un campo. Tenemos ya, por ejemplo, bueno, ya tenemos la expresión que encontramos en el texto que leímos, que es Gadol. Entonces la palabra Gadol nos habla en un sentido muy estricto de algo que está creciendo. Y eso es importante subrayarlo desde la perspectiva del pensamiento hebreo. Cuando nosotros hablamos de Dios, del Eterno, en nuestro pensamiento occidental, nosotros decimos Dios es grande. Entonces nos imaginamos que el hombre está aquí, así pequeñito, el hombre es una partícula diminuta, y decimos Dios es grande. Bueno, es que si el hombre está aquí, entonces Dios está aquí, a esta altura. El hombre aquí, el Eterno aquí, porque Dios es grande. Y entonces en nuestro pensamiento lo vemos todo como estático, como todo congelado, detenido en el tiempo. Pero desde la perspectiva del pensamiento de la Torá, del pensamiento hebreo, la palabra Gadol nos habla de algo que está creciendo constantemente. Siempre está en un modo activo hacia el crecimiento. Entonces no nos habla de algo que está estático en un punto muy alto o en un punto muy elevado, sino que es algo que está moviéndose, es algo que está en expansión, que siempre está creciendo. Imaginemos desde la palabra gadal, que es hilar o que es tejer, como si alguien estuviera tejiendo una prenda infinita, como que alguien está tejiendo una prenda que no se detiene. ¿Sí? Imaginen que una persona empieza a tejer y en 100 años sigue tejiendo, en 400,000 años sigue tejiendo, y ese tejido solo se extiende y crece y crece y crece y crece. Entonces la palabra gadol en esencia transmite estar creciendo constantemente. Es crecer a una dimensión muy elevada, y es aumentar la resistencia de algo. La palabra gadol siempre aparece en modo activo, es decir, que demuestra que el atributo del Eterno es que siempre está creciendo. Él no es estático. Una manera de poder explicar este concepto de Gadol es que el Eterno crece en todos los sentidos. Él está creciendo en poder, está creciendo en autoridad. Por eso quisimos empezar con la canción que les compartimos al principio del video, porque tenemos que tener siempre la certeza de que el Eterno crece. No es que esté aquí estático, sino que Él está creciendo. Él es Agadol, el que está en crecimiento. Siempre su
su sabiduría está creciendo, siempre su conocimiento está creciendo, siempre su poder está creciendo, no se detiene. No es que nosotros lo podamos ver como una persona, un anciano que está sentado por ahí en un trono, que hace, no hace nada, solo ve cómo se desarrolla la vida, la creación, y él está ahí. Que de repente esa es la idea que nosotros tenemos en el pensamiento occidental. Pero de acuerdo a la perspectiva de la Torah, él no es así, él está en continuo crecimiento. Su mente crece, sus pensamientos crecen. Por eso el salmista decía, si yo intentara contar tus pensamientos, no podría, porque él está creciendo. Imagínese esa buena analogía de una costura, de un tejido que va creciendo y que no se detiene, que sigue aumentando. O incluso podríamos visualizarlo como las bolas de nieve que ruedan cuesta abajo de una montaña, y esa bola de nieve solo crece, no tiene manera de no crecer. Crece. Entonces una manera que podríamos explicar esto desde la perspectiva de la Torah es, por ejemplo, lo que encontramos en Génesis capítulo 6, que es Bereshit, cuando dice, y el Eterno, y le pesó en su corazón, y se arrepintió de haber formado al hombre. Cuando nosotros vemos esa lectura en Bereshit capítulo 6, vemos que de repente las cosas no empiezan a salir bien. Dice la escritura que la tierra se había llenado de violencia debido a que toda carne había dejado su camino y todo se había vuelto violencia, maldad, y de repente el Eterno reacciona y dice, me pesa en mi corazón haber formado al hombre, ahora voy a destruir todo, porque dice, y se arrepintió el Eterno. Entonces, desde esa perspectiva nosotros podemos ver cómo Él creció, porque antes del ser humano el Eterno no se había arrepentido de nada. Él hizo el sol, el universo, cada estrella en el firmamento, la luna, los animales, las plantas, dividió lo que hay en el cielo, lo que había en la tierra, las aguas de arriba, las aguas de abajo, descubrió la tierra seca, y todo respondía a su voz. Dice el texto de Génesis, que nos habla de la creación, dice, y el Eterno vio que todo era bueno, y era bueno en gran manera. Todo estaba bien porque todo obedecía perfectamente a los mandatos de su voz. Él dijo, dice la Torah, Vayomer Elohim yehi or vayhi or. El Eterno dijo, sea la luz. Y la luz llegó, apareció. Nada desobedecía sus mandamientos y el Eterno estaba bien. Dice, el sol funciona perfecto, y la luna está excelente, a buena distancia, a buena posición. La tierra está en la distancia correcta respecto al sol. Cada estrella, cada astro, cada luna, cada planta, cada animal sobre la creación funciona. Kitov, dice, Elohim Kitov, fue bueno, es funcional. Y todo estaba bien. Hasta que apareció el ser humano. Y el ser humano cambió algo en el orden de la creación. No para bien, sino para mal. El hombre empezó a ser disfuncional. Ra'á es la palabra en el texto de la Torah. Disfuncional es algo que no cumple con el propósito por el cual fue creado. Y entonces, cuando el Eterno ve al hombre y ve que el hombre hace lo que él quiere y el hombre toma sus decisiones como él quiere hacerlas, el Eterno aprende algo del hombre. Desafortunadamente aprende el Eterno que el hombre no es bueno, que el hombre es disfuncional. Y entonces dice, y se arrepintió el Eterno de haber formado al ser humano. Antes de eso el Eterno no sabía qué era arrepentirse, porque todo lo que había hecho era perfecto y bueno. Entonces llega el hombre y el hombre hace que Dios replantee todo su plan.
reformule todo el plan. Y entonces el Eterno crece. Y el Eterno dice, los voy a destruir a todos. Se acaba la humanidad. Y luego el Eterno vuelve a reflexionar, vuelve a crecer en su pensamiento y dice, hay un hombre justo e íntegro, perfecto en su generación. Y luego dice, bueno, ese hombre merece vivir, él y toda su familia. ¿Qué aprendió el Eterno? Dice la Escritura, y entonces Noaj halló la bondad en los ojos del Eterno. El Eterno entendió que él tenía que mirar con bondad al ser humano. Entonces él empezó a reformular sus ideas. Entonces eso está ligado al concepto que estamos viendo el día de hoy. En la palabra Gadol, que el Eterno está creciendo, está siempre en constante crecimiento, su mente está aumentando. ¿Qué hace que la mente, que el poder, que la gloria del Eterno crezca, que aumente? El ser humano. El ser humano como el reflejo de la persona del Eterno. El Eterno aprende de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos delante de Él, le contamos nuestra vida, le contamos nuestras circunstancias, Él nos escucha con atención, porque cada uno de nosotros es algo nuevo sobre la tierra. No existía nadie igual a nosotros antes de nosotros. Cada ser humano, usted y yo, somos algo nuevo sobre la tierra. ¿Sí? No había una persona como yo antes de mí, no la va a haber después de mí. No había una persona como usted antes de usted y no va a existir jamás una persona como usted después de usted. Eso es algo nuevo y el Eterno se interesa en su creación porque Él aprende cuando nosotros vamos a su presencia y le contamos nuestras dificultades. Él está atento, escuchando. Y cada vez que el Eterno se revela a nuestra vida, se revela de una forma diferente. Porque todos somos diferentes. Y Él nos escucha, se interesa. A veces se sorprende de lo malvados que podemos llegar a ser. A veces se sorprende que sabiendo la Escritura y sabiendo el mandamiento, decidimos no hacerlo. A veces se sorprende que teniendo todas las posibilidades de cumplir el mandamiento, solo nos alejamos de él de manera voluntaria. Entonces, ¿cómo aprende el Eterno? ¿Cómo el Eterno crece en sus capacidades? A través de estar cerca de nosotros. Cuando llegamos con Él, con un problema, nuestros problemas son distintos y Él toma la iniciativa de cómo resolverlos. Cuando tenemos una circunstancia en la mente, en el corazón, Él se interesa porque cada uno de nosotros, aún en las circunstancias malas, somos diferentes a todo lo que ha existido con anterioridad. Bueno, con todo esto, ¿qué podemos decir? Que cuando hablamos del atributo, del carácter del Eterno como Gadol, nos habla de alguien que está creciendo, que está aumentando, no algo que está estático, sino algo que crece, y el Eterno en su carácter crece en sus obras poderosas, crece sus pensamientos que son profundos, crece su poder, crece su gloria. Entonces, cuando vemos la palabra Gadol como atributo de su carácter, podemos enfatizar que este atributo nos muestra que el Eterno en esencia es el gobernante absoluto, porque Él está creciendo. Nada lo va a alcanzar. Nada va a alcanzar su estatura, porque Él es inmenso. Y de esa inmensidad que tiene todavía sigue creciendo y creciendo y creciendo, y eso lo hace el gobernante absoluto sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Nada puede alcanzar el crecimiento que el Eterno tiene.
por eso es la lectura con la que empezamos. Ahí en Devarim, capítulo 10, verso 17. Ki Adonai Eloheihem o Elohei a Elohim. Dice, porque el Elohim de ustedes, Él es el poderoso de los poderosos. Aquí están los poderosos y Él está yendo todavía más arriba. Él está creciendo. Si alguien dice, bueno, ese presidente que gobierna una gran nación, tiene mucho poder, tiene mucha influencia, ha crecido demasiado en poder, en autoridad, pero la Torah dice, el Elohim que ustedes sirven, que ustedes adoran, Él es el fuerte de los fuertes. Y luego dice, a Adonai, a Adonim, y Él es el juez de los jueces. ¿Por qué? Porque Él es el Gadol, el Dios que está, el poderoso que está en crecimiento continuo. Crecimiento en sabiduría, en sus pensamientos, en poder, en su autoridad, en su gloria. Entonces, cuando nosotros vemos el pasaje, Ki Adonai Eloheihem u Elohei Elohim, Be Adonai Aonim, a él Agadol. Dice, Él es la autoridad absoluta de los fuertes, de los jueces, porque Él es el grande. Él es el que está creciendo. Entonces tenemos que entender eso en nuestra vida, en nuestra mente, que el Eterno no está estático. Que decimos, el hombre está chiquito aquí, pero el Eterno está aquí. Y ahí se mantiene. No que se mantenga, sino que Gadol es que está creciendo constantemente. Entonces, eso que nos hace entender que Él es el gobernante y juez sobre todas las cosas. Él es el Gadol. Su grandeza también se mide en las leyes justas que Él entregó a través de la Torá. Una lectura que encontramos en Deuteronomio capítulo 5 en el verso 24. Y la lectura de este pasaje dice de la siguiente manera: Batomeru en Anu Adonai Eloheinu et kevodo ve'et gadelo ve'et kolo shamanu mitoch ha'esh hayom hazeh ראינו כי ידבר אלוהים את האדם בחיי. Dicen, y entonces ustedes hablaron a mí y dijeron, ahora nos ha mostrado Adonai, nuestro Elohim, su gloria y su grandeza. Ve'et gadelo. Gadelo viene de Gadal, viene de Gadol. Dice, Él nos mostró ahora su gloria y su grandeza, y su voz hemos oído en medio del fuego, mitoch ha'esh, hayom hazeh, y su voz hemos oído en medio del fuego en este día. Y hemos visto que habla Elohim hacia el ser humano, y el ser humano vive. En este caso los hijos de Israel estaban respondiendo a Moisés, y los hijos de Israel dicen, hoy nosotros vimos que el Eterno nos mostró su gloria y escuchamos su voz en medio del fuego en este día. Y aprendimos una cosa, dicen ellos, que el Eterno puede hablarle al ser humano y el ser humano puede seguir viviendo. Por la teoría que había en la antigüedad de que si alguien escuchaba la voz de Dios o tenía un encuentro con el Eterno, automáticamente moría. Pero los hijos de Israel dicen, hoy nosotros vimos que el Eterno habla a los seres humanos y ellos pueden vivir, y Él nos mostró su voz, escuchamos su voz, también nos mostró su gloria y su grandeza. Entonces, ¿para qué vino ese día el Eterno a mostrarse a los seres humanos, a los hijos de Israel? Vino para darles las enseñanzas de los mandamientos, Eseret HaDevarim, las 10 palabras, los 10 mandamientos o el pacto, que encontramos también en Éxodo capítulo 20. Dice la escritura que cuando el Eterno descendió en el monte,
todo el monte ardía en fuego y se escuchaba el sonido de una trompeta que poco a poco iba creciendo hasta volverse un sonido estruendoso, y una nube cubrió el monte y habían relámpagos que iluminaban el cielo y una densa oscuridad que se extendía hasta la mitad del cielo. Y desde ahí el Eterno habló, diciendo las palabras de la santa instrucción, los 10 mandamientos. Y los hijos de Israel dicen: este día el Eterno nos mostró su gloria y nos mostró su grandeza. Entonces, cuando ellos reciben los 10 mandamientos, estaban recibiendo un ejemplo de la grandeza inconmensurable del Eterno. Entonces, la grandeza del Eterno también nos muestra que Él proclama leyes justas. Otra expresión de la grandeza del carácter como Gadol del Eterno aparece en Deuteronomio capítulo 9 en el verso 26. Vamos a leerlo. En esta lectura Moisés está haciendo el recuento de la historia del día que los hijos de Israel hicieron el becerro de oro y cómo el Eterno estaba a punto de destruirlos, pero Moisés intercedió por los hijos de Israel. El texto dice: Ba'et palel el Adonai Baomar, Adonai Adonai, al tashchet rameja benachalateja asher padita begadalateja. Dice: y entonces yo oré al Eterno y le dije: Eterno, no destruyas a tu gente, a tu pueblo y a tu heredad, quien has redimido por tu grandeza. Asher padita begadaleteja, de Gadal, de Gadol, dice: al pueblo que tú has redimido con tu grandeza. Entonces el concepto de la grandeza del Eterno también está ligada a su capacidad de redimir. ¿Qué es redimir? La palabra padá en el texto que leímos es redimir o rescatar. La palabra padá en esencia significa abrir la puerta, como cuando alguien está cautivo, alguien que está prisionero, viene una persona más fuerte, más grande en autoridad y abre la puerta para que esta persona pueda salir en completa libertad. De hecho, eso nos dice la lectura del primer mandamiento. Dice: Anoji Adonai Eloheja asher setitcha me'eretz Mitzrayim beit avadim. Dice: porque yo soy el Eterno, tu Elohim, que te sacó de Misraim, de Egipto, la casa de la esclavitud. Entonces, por eso dice: no destruyas a tu heredad, a tu pueblo que tú sacaste en libertad a través de tu gloria, a través de tu grandeza. Entonces, la grandeza del Eterno se mide como que Él es el juez y gobernante absoluto, se mide porque Él da leyes justas, como los 10 mandamientos, y se mide en su capacidad de redimir, padá, de darnos libertad en la vida, de darnos libertad de la esclavitud, de las cosas que no son buenas delante de Él. Cuando nosotros vemos su grandeza, no alcanzamos a concebir cuán grande es Él. Pero cuando vemos sus leyes, sus mandamientos, cuando entendemos que Él gobierna sobre todas las cosas y cuando reflexionamos todas las veces que Él nos ha redimido, que Él nos ha dado libertad de la enfermedad, libertad de los problemas, de la mala economía, cuando Él nos ha prosperado, entendemos que su grandeza se manifiesta siempre a nuestra vida. Y en el último punto podemos hablar que la grandeza del Eterno se mide también en su misericordia. Este pasaje está en Números, capítulo 14, en el verso 19. Selach na labon ramazé que godel hasdeja ve kaasher nasatar ram ase mitzrayim beet rena. Dice: ahora, por favor, suelta la iniquidad de este pueblo. Selach na labon ramazé.
Dice suelta, la palabra zelá significa soltar, dejar ir. Dice ahora deja ir, por favor, la culpa de este pueblo. Dice que Godel Hasdeja, como la grandeza de tu misericordia o la grandeza de tu amor entrañable. Es el pueblo de Israel en el desierto, fallando y haciendo las cosas mal, como el Eterno no le agradaba. Y Moisés está una vez más pidiendo por ellos y le dice al Eterno, deja ir la maldad, deja ir la culpa de este pueblo de acuerdo a la grandeza de tu misericordia. Entonces, cuando reflexionamos del concepto de Gadol, como el Gadol del Eterno, como característica de su identidad, primeramente tenemos que tener en nuestro corazón que la palabra Gadol transmite el concepto de algo que está en constante crecimiento, algo que está siempre en modo activo. El Eterno siempre está creciendo, crece en su gloria, crece en sus pensamientos, crece en su conocimiento, en su poder, en su sabiduría. Y la manifestación de esa grandeza es que Él es el gobernante absoluto, que Él da leyes perfectas y justas para el pueblo y para todo aquel que quiere acercarse junto a Él. Él tiene el poder, la manifestación de la grandeza de su carácter es que Él puede redimir al pueblo, padá, abrir la puerta para que su pueblo sea libre. Y también por la grandeza de su misericordia, por la grandeza de las bondades infinitas que Él ha hecho con nosotros. Volviendo al tema de la etimología, dentro de la expresión Gadal también tenemos la palabra Gedilim. Gedilim. ¿Qué son los Gedilim? Hay dos palabras que son muy parecidas en el texto de la Torá. Por un lado está Gedilim y por otro lado está la palabra Tzik Tzik. Gedilim significa los nudos torcidos, como dice el libro de la Torá, y entonces harás nudos torcidos en las 4 esquinas de tu vestimenta, de tu ropa. Nudos torcidos, Gedilim. Como Gid, como Gadal, que es torcer, eran los nudos torcidos en los flecos de tu vestimenta. Dice, para que cuando los veas te acuerdes de guardar los mandamientos que el Eterno nuestro Elohim nos ha dado. Y la otra palabra es tzik-tzik, que son las borlitas, las bolas que se hacen de anudar las trenzas en los bordes del manto. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? El Eterno está en constante crecimiento. Su grandeza se manifiesta en su poder para gobernar sobre todas las cosas, en sus leyes de justicia, en su capacidad para salvarnos y darnos libertad, y en su capacidad gloriosa de perdonar y de soltar nuestras iniquidades. Que bendito sea el nombre santo del Eterno. Él es el Gadol.